El futuro que Rusia nos promete. El profesor Alexandre Dugin, a la cabeza de la élite intelectual rusa que actualmente moldea la política internacional del gobierno de Putin, afirma que el gran plan de su nación es restaurar el sentido jerárquico de los valores espirituales que la modernidad ha sepultado. Para aquellos con mentalidad religiosa, impactados por la brutal vulgaridad de la vida moderna, la propuesta puede sonar bastante atractiva. Sin embargo, la realización de esta idea implica dos etapas. En primer lugar, es necesario destruir Occidente, considerado como el origen de todos los males, a través de una guerra mundial que será inevitablemente más devastadora que las dos anteriores. Después se establecerá el Imperio Mundial Eurasiático bajo el liderazgo de la Santa Madre Rusia. En cuanto al primer punto, la salvación a través de la destrucción es uno de los lemas más constantes del discurso revolucionario. La Revolución Francesa prometió salvar a Francia destruyendo el antiguo régimen, pero la llevó de caída en caída hasta convertirla en una potencia de segunda clase. La Revolución Mexicana prometió salvar a México destruyendo la Iglesia Católica, pero lo convirtió en un proveedor de drogas para el mundo y de desamparados para la asistencia social estadounidense. La Revolución Rusa prometió salvar a Rusia destruyendo el capitalismo, pero la convirtió en un cementerio. La Revolución China prometió salvar a China destruyendo la cultura burguesa, pero la convirtió en un matadero. La Revolución Cubana prometió salvar a Cuba destruyendo a los usurpadores imperialistas, pero la convirtió en una prisión de mendigos. Los positivistas brasileños prometieron salvar a Brasil destruyendo la monarquía, pero terminaron con la única democracia que existía en el continente y sumieron al país en una sucesión de golpes y dictaduras que solo terminaron en 1988 para dar paso a una dictadura modernizada con otro nombre. Ahora, el profesor Dugin promete salvar al mundo destruyendo Occidente. Sinceramente, prefiero no saber qué viene después. La mentalidad revolucionaria, con sus promesas autocontradictorias y su habilidad para transformarse en sus opuestos con la cara más inocente, es el mayor flagelo que ha afectado a la humanidad desde 1789 hasta hoy. Sus víctimas suman más de 300 millones de personas, superando todas las epidemias, catástrofes naturales y guerras entre naciones desde el inicio de los tiempos. Como he demostrado, la esencia de su discurso es la inversión del sentido del tiempo, inventar un futuro y reinterpretar el presente y el pasado a la luz de ese futuro como si fueran premisas seguras y ampliamente aceptadas. Invertir el proceso normal del conocimiento, entendiendo lo conocido como desconocido, lo seguro como dudoso, lo categórico como hipotético. Es una falsificación estructural, sistemática, obsesiva y hipnótica. El profesor Dugin propone el imperio eurasiático y reconstruye toda la historia del mundo como si fuera una larga preparación para la llegada de esta cosa hermosa. Es un revolucionario como cualquier otro, pero inmensamente más pretencioso. En cuanto al imperio mundial eurasiático, con un polo oriental sustentado por los países islámicos, Japón y China, y un polo occidental en el eje París-Berlín-Moscú, no es en absoluto una idea nueva. Stalin acarició este proyecto e hizo todo lo posible por llevarlo a cabo, pero fracasó porque no logró crear a tiempo una flota marítima con las dimensiones necesarias. Se equivocó en el momento, afirmaba que Estados Unidos no sobreviviría más allá de la década de 1980. Sin embargo, la Unión Soviética fue la que no sobrevivió. Aunque el profesor Dugin adorna el proyecto con la apelación a los valores espirituales y religiosos en lugar del internacionalismo proletario que legitimaba las ambiciones de Stalin, parece lógico admitir que la nueva versión del proyecto imperial ruso es algo así como un stalinismo de derecha. Pero lo más evidente en el gobierno ruso es que sus ocupantes son los mismos que dominaban el país en la época del comunismo. En esencia, se trata del personal de la KGB o FSB, ya que el cambio periódico de nombres nunca modificó la naturaleza de esta institución. Peor aún, es la KGB con un poder ampliamente incrementado. Por un lado, si en el régimen comunista había un agente de la policía secreta por cada 400 ciudadanos, hoy hay uno por cada 200, lo que caracteriza de manera inequívoca a Rusia como un estado policial. Por otro lado, la distribución de propiedades estatales entre agentes y colaboradores de la policía política, que se convirtieron de la noche a la mañana en oligarcas sin perder sus lazos de sumisión a la KGB, otorga a esta entidad el privilegio de operar en Occidente, bajo capas y capas de disfraces,
con una libertad de movimiento impensable en la época de Stalin o Khrushchev. Ideológicamente, el eurasismo difiere del comunismo. Sin embargo, como el propio Karl Marx definía, la ideología es simplemente un vestido de ideas que encubre un esquema de poder. El esquema de poder en Rusia ha cambiado de vestido, pero sigue siendo el mismo, con las mismas personas en los mismos puestos, ejerciendo las mismas funciones y con las mismas ambiciones totalitarias de siempre. El imperio eurasiático nos promete una guerra mundial, y como resultado, una dictadura global. Algunos de sus seguidores incluso lo llaman el imperio del fin, una evocación claramente apocalíptica. Sin embargo, olvidan observar que el último imperio antes del juicio final no será otra cosa que el imperio del anticristo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Este texto fue tomado del artículo El futuro que Rusia nos promete, escrito por el filósofo Olavo de Carvalho en 2011.